Abran sus Biblias, por favor, en la epístola a los hermanos de Galacia, escrita por el apóstol Pablo. Así que en Gálatas, capítulo 5, del 16 al 26, que es la plataforma bíblica de nuestra serie titulada Andar en el Espíritu es un proceso de toda la vida. Así se llama nuestra serie sermonaria, y hoy hago entrega de la número 8. Y el título de esta entrega es El fruto del Espíritu Santo manifiesta a Jesucristo en nuestra vida. Eso significa, si nuestra vida no refleja a Jesucristo, es que no andamos en el Espíritu. Y cuando no se anda en el Espíritu, se vive en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y sin darnos cuenta, los cristianos nos convertimos en enemigos de Dios, porque así dice la palabra, que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El título del mensaje, repito, es El fruto del Espíritu Santo manifiesta a Jesucristo en nuestras vidas. Y como siempre, les quiero dar el mensaje o el sermón en un resumen, en un párrafo. El fruto del Espíritu Santo evidencia la transformación del corazón que ha sido regenerado y la renovación de conciencia y razonamiento. Ese es el mensaje en ciernes. Lo repito. El fruto del Espíritu Santo evidencia la transformación del corazón que ha sido regenerado y la renovación de conciencia y razonamiento. Cuando nuestra conciencia y razonamientos no son transformados, evidentemente no va a haber fruto del Espíritu Santo. Y cuando no hay fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, por consecuencia lógica, quien nos domina es la carne. Y cuando vivimos en carnalidad es fácil airarse, es fácil ofendernos, es fácil pelearnos, es fácil hacer toda obra de injusticia que no necesitamos que nos enseñen, nos brotan solitos. Porque el corazón no regenerado es experto en maquinar cosas impías que deshonran, que desagradan a Dios y que corroen la unidad y el funcionamiento de la iglesia de Jesucristo. Y esto que estoy diciendo fue lo que recalcó precisamente el Señor Jesús a los religiosos de su época. Él les decía, queridos hermanos, que el cumplir con los designios religiosos no nos garantiza ser hijos de Dios o hijos de Abraham, como se manejaba en aquella época. Porque se puede cumplir con las demandas denominacionales, cualquiera que éstas sean, pero eso no significa que seamos hijos de Dios. Podemos cumplir cabal y fielmente todos los decretos que ordena nuestra denominación o nuestra congregación, porque hay congregaciones que estipulan una serie de requisitos que deben de cumplir los miembros. Podemos haber firmado el libro de membresía de la congregación. Podemos haber recibido un diploma de bautizo o un comprobante de bautizo con la firma del ministro que lo ejecutó en uno. Pero eso no garantiza que somos hijos de Dios. Podemos, mis queridos y amados hermanos, cumplir fielmente con las dádivas, con las ofrendas, con los diezmos, con lo que se estipula en la congregación, que sería la manera de una mayordomía correcta en la iglesia de Dios. Pero si no hay fruto, recuerden que el Señor Jesús dijo que el árbol por su fruto sería conocido. Entonces, ningún corazón
que haya sido regenerado podrá vivir prisionero en los deleites de la carne, porque a libertad en Cristo hemos sido llamados. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26 dicen así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, óigalo bien, hermanos, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ninguno que cumpla religiosamente sus deberes y requisitos denominacionales tiene garantía de ser llamado hijo de Dios, como lo dije hace un instante atrás, sino solo aquel, según el Señor Jesús lo dijo, el que hace la voluntad del Padre. Ese es el que es hijo de Dios. Y hoy en el Evangelio según Mateo capítulo 5 leímos que debemos de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y para ser perfectos, para ser hombres y mujeres cabales de Cristo Jesús, necesitamos andar definitivamente, vivir en el Espíritu de Dios. Por eso, mis amados hermanos, todo creyente que vive bajo el control del Espíritu Santo tiene o debe de manifestar en su vida diaria las características que la Biblia llama el fruto del Espíritu Santo. Por principio de cuentas, quiero hacerles la aclaración de que no son los frutos del Espíritu Santo. Es el fruto, así en singular, el fruto del Espíritu Santo. Porque hasta incluso en los teólogos, en los eruditos se enmarca esta tremenda confusión. No son los frutos del Espíritu Santo. No confundirlo con los frutos dignos de arrepentimiento. El fruto del Espíritu Santo, y les voy a dar esta ilustración, es como una naranja, para entender de que el fruto es singular. No son los, es él. Una naranja. Y quise traerla a propósito, pero pensé me voy a llevar tiempo en estarla pelando así que se lo ilustro. ¿Cuántos de ustedes han limpiado una naranja con sus manos? Yo creo que la gran mayoría, ¿verdad? Porque a veces nos es más fácil coger y con la uña y le empezamos a jalar. O una toronja, que es algo similar. Cuando usted le quita la cáscara a la naranja, este fruto está conformado por ¿qué, hermanos? ¿Cómo le llamamos? Los gajos. Si usted saca un gajo, ¿esa es una naranja?
No, es parte de la naranja. Bueno, el fruto del Espíritu Santo tiene 9 características que menciona aquí la palabra de Dios. De modo que los que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos el fruto del Espíritu Santo, y cuando vivimos dominados por el Espíritu de Dios, cuando vivimos o andamos en el Espíritu, este fruto se tiene que manifestar. Y es a ese fruto que se refería el Señor Jesús cuando dijo: el árbol por sus frutos sería conocido. Decía que fue lo que le reclamaba tanto a los fariseos, a los saduceos, a los escribas de su época, que era la sociedad religiosa de aquellos días. ¿Se acuerdan ustedes que estos religiosos enfatizaban tanto el cumplir con la ley y su ritual? ¿Se acuerdan ustedes cómo ellos ordenaban en su teología o en su enseñanza rabínica, o como quisieran llamarle ustedes, acerca de la ley mosaica o de la ley judía, que el que no cumplía con esto ya era publicano? El término publicano era uno de los adjetivos, y llegó a ser sustantivo también, aplicado a aquellos que se llamaban creyentes pero que no cumplían con la ley y eran considerados la escoria de la sociedad judía. No tenía que ver con los gentiles no eran judíos, por lo consiguiente ellos no estaban obligados a guardar esa religión. Entonces, mis queridos y amados hermanos, ¿se acuerdan ustedes que eran tan estrictos en cumplir con mandas tan pequeñas que inclusive diezmaban hasta los granos más pequeñitos? ¿Se acuerdan? La menta, el eneldo y el comino, que son especias que se usan para guisar. Y eran los más pequeñitos, y hasta allá llegaba lo escrupuloso en el cumplimiento cabal de estas cosas. Pero Jesús le dijo: hipócritas, porque hablan de estar bien limpios por fuera, pero por dentro están llenos de inmundicia. Generación de víboras, ¿se acuerdan que así les llamó? Porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y han dejado la justicia, la misericordia y la fe. Y esto era necesario hacer: justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer aquello, o sea, el diezmo. Ahí está un pequeño detalle para aquellos que no aceptan el diezmo como bíblico. Lo dijo el Señor Jesús. Y Jesús lo enmarcó y se los puso como una vestidura a ellos que cumplían cabalmente con su religión, pero no cumplían con el corazón delante de Dios. ¿Y qué más importante, mis queridos hermanos? ¿Cumplir con una religión o cumplirle a Dios? Yo se los dejo ahí de tarea. Porque a veces enfatizamos en cumplir con las normas de nuestro credo, según la denominación que profesemos, y no nos interesa tanto cumplir con las normas de nuestro Dios. Todo creyente que viva bajo el control del Espíritu tiene que o debe manifestar en su vida diaria las características que la Biblia le llama el fruto del Espíritu Santo. Son 9. Así que ya desde ahora les aclaro, serán 9 mensajes sobre el fruto del Espíritu Santo, iniciando el primero en esta mañana, que creo ya es mediodía. ¿Cuál es el primer gajo del fruto del Espíritu Santo? Siguiendo con la idea de la naranja, ¿recuerdan como ilustración que les hablé? ¿Cuál es el primer gajo? La primer virtud, la primer característica, ¿cuál es? El amor. ¿No le llama su atención a ustedes que lo más importante es el amor? Y que todo está bajo el designio del amor. En la sociedad
de hace 2000 años, en la cultura de aquella época, habían tres términos que la gente usaba para referirse al amor. Hoy día solamente usamos la palabra amor para referirnos al afecto, al cariño, ¿qué más? El apego que sentimos a veces hacia alguien, a eso le llamamos amor. Y hoy quizás ha perdido en nuestro idioma el sabor de lo que la Biblia dice cuando declara que el fruto del Espíritu Santo es amor. Decía que usaban tres términos. La cultura de hace 2000 años, la cultura que permeaba, que era la cultura griega, que es la madre de las culturas, ¿recuerdan? Ellos cuando se referían al amor entre la familia, le llamaban el amor filial. De ahí viene la palabra familia. De ahí viene la palabra amigo. El amor filial. Ese amor donde te quiero porque tú me quieres. Te ayudo porque tú me ayudas. Te saludo porque tú me saludas. Te tengo afecto porque tú me tienes afecto. Te atiendo porque tú me atiendes. Era un amor, una unión, un sentimiento donde había reciprocidad. No sé si me explico. Me das, te doy. No me das, no te doy. Usaban también otro término para referirse a ese sentimiento que se puede vender y se puede comprar. Ya no estoy hablando de un amor recíproco, sino estoy hablando de un sentimiento que se vendía y se compraba. Y se refería casi exclusivamente cuando la mujer vendía su cuerpo y cuando el hombre lo compraba. O cuando el hombre adquiría a otro hombre, porque la homosexualidad no es de ahora. Ellos usaban la palabra eros, de ahí viene la palabra erótico, que se refiere al afecto sensual, al sentimiento carnal, donde no me importa abusar de ti si te obtengo, donde no me interesa lo que tú sientas, si de toda manera yo te necesito y puedo comprarte. Y recuerdan que el adagio popular dice: tengo dinero hasta para comprarte. La risa, ¿sí han oído ese dicho? Usaban la palabra eros para referirse a ese tipo de afecto que se compraba y se vendía. Como pueden ver, se refiere más bien a ese sentimiento de compra y venta, a esa transacción donde los cuerpos están de por medio, donde el afecto está de por medio, donde no me quiero sentir solo, pero compro a alguien que me acompañe. Pero usaban un término específico para referirse al amor que se sacrifica por el bien del otro. Ellos usaban un término que se llama agape. Y esto es exactamente lo que aparece aquí en la Biblia. Que la primer virtud o característica del fruto del Espíritu Santo es el amor que se sacrifica por el bienestar del otro. Dijo el Señor Jesús: nadie tiene mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Juan capítulo 15. Y yo les he llamado amigos a ustedes. Ya no les voy a llamar siervos. Les voy a llamar amigos. Porque Jesús entregó su vida en la cruz para beneficiarnos a usted y a mí y a todos los que quieran creer en su santo nombre. Por eso, amados hermanos,
Cuando nos remitimos al mandamiento de Dios, tenemos que recordar cuando el Señor le dijo a su pueblo: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Leemos en Deuteronomio. Y cuando el Señor Jesús lo cita en el Nuevo Testamento, Él dijo que les iba a recordar el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dijo, y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los creyentes en Cristo, hermanos, no podemos vivir en el odio. No podemos vivir en el rencor. No podemos vivir con resentimientos. Porque cuando vivimos guardando distancia entre nosotros, cuando nos conducimos sin hablarnos unos a otros, cuando nos conducimos sin saludarnos y sin manifestar el amor que nos ha unido en Cristo Jesús, porque es el amor de Dios, no estamos caminando en el Espíritu. No estamos siendo dominados por el Espíritu. Y vuelvo a decirles, como en los mensajes anteriores, cuando no caminamos en el Espíritu, cuando no somos controlados por el Espíritu, seguramente otro nos controlará. Y lo dice el apóstol: o los deleites de la carne o el Espíritu. Y en Romanos 8, la Biblia nos dice que el vivir en la carne es muerte, pero vivir en el Espíritu es vida. Y por eso muchos de nosotros los cristianos estamos vivos, pero vamos llevando la vida como muertos, dominados por pasiones, dominados por sentimientos, por amistades del mundo que nos separan de Dios sin darnos cuenta. El resultado es que los templos de hoy están llenos de gente religiosa, pero no de gente que camina en el Espíritu de Dios. Por eso al cristiano de hoy le cuesta mucho asistir al culto. Por eso al cristiano de hoy le parece demasiado largo un culto de 2 o de 3 horas y no quiere estar y está desesperado viendo el reloj a ver si ya mero se termina el culto. Cuando andamos en el Espíritu, disfrutamos lo que es vivir en el Espíritu, y estar en comunión con Dios es lo máximo, hermanos. Jesús lo dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Y cuando aquella hermana de la que estaba afanada cocinando le dedicó tiempo para estar con él, Jesús lo dijo que ésta había elegido la mejor parte, que era estar con él. Lo leímos hoy al inicio del culto en el Salmo 84. Como el corazón que ama a Dios con todas sus fuerzas y con toda su alma, lo único que tiene como anhelo es estar en la casa de Dios. ¿Qué anhela el cristiano de hoy, hermanos? ¿Qué anhela usted hoy? Usted que se dice creyente, usted que cumple fiel y cabalmente en venir por lo menos los domingos en la mañana a esta reunión, ¿cuál es su anhelo? Su anhelo es honrar a Dios. Y yo no se lo estoy diciendo porque soy un amante de Dios. Yo no se lo estoy diciendo porque me domina el anhelo de estar en la casa de Dios. Estoy diciéndoles lo que dice la Biblia. Porque en ese barco estoy yo también. No estoy por encima de ustedes. Estoy en la misma condición de ustedes. ¿Qué es lo que nos domina? Dice la palabra de Dios
que el fruto del Espíritu es amor. Y ya especifiqué, espero yo con claridad, que cuando usa el término amor aquí, ni es el afecto familiar o el afecto de amigos y amigas de la sociedad, porque como lamento que muchos cristianos se enreden en los negocios de la sociedad y se van desuniendo de los negocios del Rey. ¿Se acuerdan qué era lo que decía el joven Jesús a los 12 años? Y ustedes me dirán, pastor, pero solamente está mencionando a Jesús. Es que, ¿quién es nuestra meta? ¿Quién es nuestro blanco? ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? ¿A quién debemos imitar? No a Luis Miguel, no a estos, yo ni sé los nombres de estos artistas que hoy en lugar de cantar hablan rápido. ¿Cómo se llama esa cosa? Rap. Sí, yo ni sé. Y ahora hasta dicen que hay rap cristiano también, válgame. Está bien, cada quien tiene sus gustos, ¿verdad? Y yo no soy de los pastores que prohíben. Usted tiene un juez dentro de sí que se llama conciencia. ¿Su conciencia ha sido renovada? Porque los que hemos sido regenerados por la fe en Cristo Jesús, también hemos sido renovados de nuestra conciencia y de nuestro razonamiento. El corazón que se siente en deuda con Dios anhela estar con Dios. Todos somos deudores, hermanos. Y no me estoy refiriendo a la deuda que usted tenga en Coppel o en el banco. Me estoy refiriendo a la deuda que tenemos con Dios. Todos estamos respirando aquí. Todos estamos con claridad mental, a pesar de que algunos ya cuenten con muchos años de vida. Gracias a Dios porque nos ha dejado llegar a este momento. Gracias a Dios porque podemos respirar su aire. Gracias a Dios que podemos movernos de aquí y para allá. Y todo esto, hermanos, es la gracia de Dios, es el amor de Dios, es la misericordia de Dios, es la generosidad de Dios. Usted y yo le debemos a Dios todo. Y no piense usted que a Dios le estamos haciendo un favor con venir al culto. Hay todo de mala gana, todo malhumorado, todo enojado, todo irritado. No, hermanos, porque ni nuestros mejores actos de justicia cuentan delante de Dios. Así lo dijo él. El corazón del salmista decía, yo me gozo con los que me dicen, a la casa de Jehová iremos. Cuánto anhelo estar en tu casa para inquirir en la hermosura de tu rostro, dice otro de los salmos. Por eso le dije, ¿qué es su anhelo de usted? El corazón que se sabe en deuda con Dios, el corazón que ama a Dios, su anhelo es honrarlo, su anhelo es servirlo, su anhelo es adorarlo, su anhelo es entregarle todo su tiempo y todo su esfuerzo. No lo digo yo, nos los enseñó nuestro Señor Jesucristo, no solamente de dicho, con hechos concretos. Por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando amamos a Dios como Él lo hizo con nosotros, estamos dispuestos a ceder nuestros derechos. Me apena que en la iglesia, no me refiero a Betania, sino en la iglesia de Jesús, hoy día existamos creyentes que somos capaces de vivir, como dije hace un rato, en resentimientos, en pleitos, en iras, en contiendas, porque queremos que nuestro derecho valga por encima de los demás. Hemos olvidado que el amor auténtico, el que es capaz de sacrificarse por el bien del otro, nos los enseñó Jesús.
Yo les pregunto, ¿qué necesidad tenía Jesús de venir a esta tierra? ¿Qué necesidad tenía el Hijo de Dios a dejar el esplendor de su gloria y venir a nacer en un comedero de vacas y de ovejas? Es un pesebre, ¿no? Comedero. Porque ahí lo pusieron cuando nació. Él que es creador y que hemos cantado, Dios Todopoderoso, dejó el esplendor de los cielos para venir a esta tierra. Dígame si eso no es amor, que se sacrifica por el bien de la humanidad. Por eso el Señor Jesús dijo, hermanos, oísteis que fue dicho, ¿qué decía la ley? Ojo por ojo y diente por diente. El que me la hace, me la paga. Pero yo os digo, ¿qué significa eso? Pero yo os digo, una transición, un cambio, una transformación. Vivimos en el 7º año de una ideología que nos gobierna, de un cambio y de una transformación. Oiga, ¿México ha sido transformado? No hace mucho tiempo en el informe dijeron que habían sacado a más de cuántos millones de la pobreza. ¿De verdad? Oiga, ¿usted ya prosperó mucho? Yo se lo dejo. Y algunos incautos siguen pensando que es que Obrador está repartiendo. Obrador no está repartiendo nada, hombre. Yo no estoy aquí para echarle al gobierno, yo estoy aquí para decir, ha intentado hacer un cambio, pero todos lo estamos viendo que no ha funcionado. Y todas las ideologías de gobernantes habidos y por haber han tronado. Porque la transformación y el cambio no se da por un gobierno, no se da por buena voluntad, mucho menos por dinero. Aunque por ahí dice que con el dinero baila el perro, ¿es cierto? No, no es cierto. Porque el dinero nos es útil, pero el dinero no puede comprarnos salud. El dinero no puede comprarnos una esposa. Con el dinero se puede comprar una mujer, pero no una esposa. Se puede comprar una farmacia, pero no la salud. Se puede comprar una casa, pero no un hogar. No sé si me explico en lo que intento decir, hermanos. Pero lo que quiero poner en su corazón es que la única manera de hacer cambios sustanciales en el corazón y en la mente es que Jesucristo reina en nuestro corazón. Y cuando Jesucristo reina en nuestro corazón, somos capaces de ceder derechos como lo hizo Él. Y no solamente Él, mucha gente que siguió sus enseñanzas han aprendido a ceder sus derechos para beneficiar a los demás. Por eso Él dijo, el apóstol Pablo, haya en ustedes ese sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios, no se aferró a ello, sino que estuvo dispuesto a venir. Estuvo dispuesto a vivir en esta tierra. Estuvo dispuesto a morir en la cruz. Estuvo dispuesto a enseñarnos cómo es el amor de Dios. Por eso Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El amor de Dios no solamente es una idea romántica y teológica, es un aspecto práctico de nuestra fe en Cristo Jesús. Donde servimos, donde damos, donde nos entregamos aún la vida. Por eso en el Salmo 15 dice, Señor, ¿quién entrará en tu reino? ¿O quién entrará en tu tabernáculo, mejor dicho? Dije reino a propósito porque se necesita un estudio al respecto, ¿verdad? Que los viernes por ahí estuve diciéndole un poquito a los que vienen. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y empieza a dar un listado.
Y termina diciendo, el que ni aún jurando en contra suyo, cambia de parecer. Está parafraseando el Salmo 15, pueden leerlo en sus casas ustedes. Ceder derecho implica, hermanos, aceptar el quebranto, el dolor y la angustia que enmarca el amor, porque el amor es sufrido, porque el amor duele. Sí, el amor duele, pero también levanta, también enaltece y también permanece, porque finalmente hay que recordar que la Biblia dice que Dios es amor. Cuando se ama, estamos dispuestos a beneficiar. Cuando se ama, estamos dispuestos a entregar. Y no me estoy refiriendo al cuerpo, a otra persona, me estoy refiriendo al espíritu. Me estoy refiriendo a la práctica. Me estoy refiriendo a ese aspecto donde nos brindamos para hacer el bien. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12, no nos cansemos de hacer el bien. Porque en su tiempo hay cosecha. Porque el amor es fructífero, hermanos. Porque el amor es bien. Porque el amor es bueno. Porque el amor es generoso. Y porque el amor es eterno. Mis queridos y amados hermanos, cuando el corazón ama a Dios, no hay pretextos para servirlo. No hay pretextos para adorarlo. No hay pretextos para honrarlo. No hay pretexto para justificantes. No hay pretexto para perderse el tiempo de adoración, de alabanza, de la lectura de la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, aún a tu propio enemigo, dale, sírvelo, benefícialo, aún aquel que te juzga, aún aquel que te critica, porque no olvidemos que el fruto del Espíritu Santo, en primer lugar, es amor. Yo me pregunto, ¿por qué no puso uno de los otros 8 adelante? ¿Por qué puso el amor? Porque Dios es amor, hermanos. Y por eso Dios pide que lo amemos. Y Dios espera que lo amemos. Y Dios espera que hagamos el bien. Dios espera esa transformación de percepción de la vida. No podemos decir que somos creyentes y seguir viviendo igual. No podemos decir que somos seguidores de Cristo y no nos interese su culto, no nos interese su palabra. Hago un atento llamado para usted que dice ser creyente. El amor se vive, no se dice. El amor se practica. Y recuerden que estoy hablando del amor de Dios, para que no haya mala confusión. No va a decir la muchacha, ay, sí, yo amo mucho a mi novio y me entrego a mi novio. No, yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la entrega de todo nuestro ser a aquel que es Dios grande y poderoso. Aquel que dice, hijo mío, dame tu corazón. Me estoy refiriendo al creador del universo y me estoy refiriendo a aquel que planificó cómo salvarlo a usted, aún cuando tuviese que ofrendar su vida en la cruz. No tiene ningún valor celebrar Navidad si nuestro corazón permanece inquebrantable. Es decir, que no se quiebra, que no se rompe ante la presencia de Dios. No podemos decir que somos amantes de Dios cuando justificamos nuestra ausencia. No podemos decir que somos amantes de Dios cuando justificamos nuestras equivocaciones y pecados. Les llamo, mis queridos amados hermanos, a considerar que andar en el Espíritu es un proceso. Que duele, sí, lo dije al principio de esta serie. Que a veces no lo comprendemos, sí, lo dije
lo dije en esta serie también al principio, que cuando me escuchan lo que estoy diciendo, ponen signo de interrogación mucha gente y dice, está loco. Sí, porque así parecemos a los ojos de aquel que no conoce a Dios. Dios nos ama y nos pide que andemos en el Espíritu. Andar en el Espíritu reflejará a Jesús en nuestras vidas. Amar como Jesús amó. Entregar su vida en beneficio de los demás como Jesús lo hizo. Y siempre hacer el bien. Ahora sí, como dice el refrán, sin mirar a quién. Esto no es teología. Esto no es una lección intelectual. Esto no es una doctrina eclesiástica. Esto es la cultura de Dios en nuestras vidas. ¿Amas a Dios? ¿Qué evidencia tu vida? ¿Qué evidencia tu pensamiento? ¿Qué evidencia tu acción? ¿Qué manifiesta tu proceder? ¿Amas a Dios? ¿Cuál es tu anhelo? El corazón del salmista era estar en la casa de Dios. El corazón del salmista es gozarse con los que se gozaban con Dios. El corazón del salmista es alabar al Señor. Tu alabanza está en mi boca, decía él, todo el tiempo. Y dijo un corazón que no tenía nada, que era perseguido por su vida. Él dijo estas palabras y con esto concluyo. Aunque no haya vaca detrás de la majada, aunque no haya frutos en la vid, aunque no haya fruto en la higuera, con todo, yo me gozaré en Jehová. Ese es el corazón que ama a Dios. Ese es el corazón que anhela honrar a Dios. Ese es el corazón que anhela hacer la voluntad de Dios, que es lo único que garantiza poder estar en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver hasta el final. Recuerda que Jesús te ama y dio su vida por ti y por todos nosotros. Si estás orando por algo especial, podrías compartir en los comentarios y la Iglesia Betania con mucho gusto te acompañará en oración. Dios te bendiga.